¿Qué onda, compas? Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este espacio. El día de hoy nos acompañan por acá en producción Memo y Sux. Hola, chicos. Saluden. Hola. Y bueno, yo soy Vico. Yo soy Jorge, mucho gusto. Estamos en Casa Gendes, en este espacio que se dedica a promover la igualdad y la prevención de las conductas violentas. Y pues bueno, ¿dónde estamos hoy? ¿Qué estamos haciendo? Pues primer episodio, como probando, viendo qué sale, qué no. Ahí estaremos seguramente haciendo cambios después de este podcast que se va a llamar Código de Barras. Si quieres saber por qué se llama así, quédate hasta el final del episodio para que puedas saber qué onda. Pero bueno, Vico, ¿cuál es la barra de hoy? La barra del día de hoy es analizar adolescencia. ¿La viste? Sí, esta serie de Netflix que aparte pues ahora ha dado mucho de qué hablar, ¿no? Y como Bastante. que aparte pues ya hasta decimos, ¿no? O sea, vamos a hacer unos más hablando de esta serie. Sí. Pues ojalá que sea interesante y que deje como algo ahí que pensar. Y esperamos no spoilearlos, pero si ya de pronto la vieron, pues igual y pueden interactuar con nosotros en este espacio. Muy seguramente en las plataformas donde estemos publicando este podcast habrá un espacio para que ustedes también intercambien con nosotros ideas, ¿no? Y pues bueno, ¿qué te pareció? ¿Te gustó? ¿Qué te dejó impactado? Cuéntame. Pues la verdad, o sea, siendo muy honesto, había dudado mucho en verla, ¿no? Como que ya después de que toda la gente... Yo no la vi al principio cuando salió, ¿no? Entonces, como que ya cuando todo el mundo está hablando de ella, empecé a pensar, bueno, sí debería verla, ¿no? Como ya no saber hasta qué esperar, ¿no? Porque aparte se menciona mucho este tema de los incel y Red Pill y todas estas cosas. Y bueno, pues al final fue como, voy a darle una oportunidad, ¿no? Y vamos a verla. Muy impactante, ¿no? O sea, como Cañón. que sí está muy, muy fuerte. De pronto también me hizo conectar mucho también desde el lugar de los adultos, ¿no? O sea, como desde qué cosas están hablando los adolescentes y que a veces ni les cachamos. O sea, como que a veces ni sabemos de qué están hablando de pasando, Sí. qué están diciendo. Entonces, pues eso, como reconocer esa parte también de, como esta parte de la visión adulta, ¿no? Y de lo que estamos nosotros pensando, pero en realidad qué es lo que los chavos están, como eso, diciendo, sintiendo O viviendo. Ajá. Claro. No, la neta es que yo no la había visto porque no había pagado la plataforma de streaming, ¿no? Entonces, como no la había pagado, pues entonces yo decía políticamente, oh, no, tal vez necesito verla, ¿no? Y luego fue tanta la euforia en redes, fue tanta la euforia en foros de discusión que dije, no, definitivamente tengo que pagar la plataforma y tengo que ver la serie. Van 2 veces que la veo. Y ¿en serio? Sí, ya la vi 2 veces. Una primera justo... ¿Qué atascado, Vico? Así soy, perdónenme. Pero mira, la neta es que la primera vez que la vi fue porque tenía un poco de insomnio, ¿no? Entonces fue como de, ¿qué hago? Ya en este momento no puedo o ya no quiero seguir trabajando, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a pagar. A mí ya no deberías de trabajar cuando tienes insomnio. Es un buen punto, ¿no? Pagué la plataforma, me puse a verla, bueno, terminé a 3 de la mañana de ver la serie y fue como de... Esto está muy cañón. O sea, ¿saben de qué me di cuenta? Me di cuenta de justo esto que dices. Ya soy un adulto. Ya soy un adulto, señoras, señores, ¿no? O sea, fue como, ¿de qué están hablando? No, o sea, me identifiqué muy cañón con uno de los personajes que es el policía, ¿no? Sí. Que usted véala y entenderá por qué. Porque sí, justo de pronto era como... Y me hizo cuestionarme muchas cosas respecto de si de pronto cuando acompañamos adolescencias nuestra visión se vuelve reduccionista a nuestros propios saberes y a nuestros propios conocimientos. Y después la vi justo acompañado de mi mamá y mi hermano, también como un experimento social, ¿sabes? Así como para ver... Tomando notas. Ellos no lo saben, hermanos, si ven este capítulo, por favor, no me juzguen, ¿no? Pero sigan viendo series conmigo, por favor. Y entonces justo, o sea, un poco como para ir viendo y pulsando cuáles son las reacciones de personas que a lo mejor no están tan inmersas en el diálogo o en estos temas que trabajamos aquí en Gendes, ¿no? De pronto nosotros ya tenemos un sesgo ahí bastante interesante, que justo pasa esto. Luego yo veo series y digo como de, voy a ver algo para no trabajar. Y entonces termino analizándola y termino pensándola. Entonces, qué bueno que nació Código de Barras para poder desfogar todo lo que analicé, ¿no? Sí, porque aparte, o sea, para quienes no la han visto y que a lo mejor es como de, bueno, pero todo esto, ¿qué tiene que ver con qué? ¿No? ¿De qué están hablando? Pues esta serie va como de un adolescente, un joven, ¿no? Creo que es Reino Unido, pero no estoy seguro en qué parte es específicamente. Que bueno, comete un
no podemos decir las palabras completas porque saben que eso implica como de pronto cierta censura o cosas así, ¿no? Raras. Que yo siga sin pagar mi plataforma. Ajá, exacto, ¿no? Pero bueno, nos es importante nombrar esas palabras y decirlas y como que se sepa de qué estamos hablando, ¿no? Pero bueno, este chico comete este ejercicio de... ¿sí? Y entonces... pues empieza todo un problema familiar, social, en la escuela, en la comunidad, y como que mi forma de resumirlo sería los adultos intentando entender algo que nomás no entienden, no se dan cuenta que no se dan cuenta, ¿no? Ya sé. Y entonces, por otro lado, los chavos, ¿no? Como los chavos, las juventudes, ¿no? Pues sabiendo perfectamente qué es lo que pasó, ¿no? Claro. Y entendiendo lo mejor que los propios adultos. Entonces... pues creo que ese es como el súper resumen, pero no sé si tú quisieras decir algo más como que crees que sea como clave para quien esté viendo, como que pueda ir viendo de qué va esto. Creo que aquí algo súper importante es, y que también nos gustaría decir, porque lo hemos leído en varios foros, es la idea de este espacio no es romantizar precisamente esta situación que evidencia la serie, sino más bien es analizarla desde un punto de vista... pues sí, como interseccional, sí. Yo le llamaría, que creo que es lo que pone en evidencia la serie, ¿no? O sea, como que darnos cuenta desde nuestra parte adulta, ¿no? De, hay todo un mundo que no estamos viendo, ¿no? Pero también está esta otra parte de las juventudes diciendo, creo que no somos entendidos, no somos vistos, ¿no? En fin... técnicamente a mí la serie me pareció fabulosa, la fotografía es algo muy bello, ¿no? Sí. ¿Sabes qué me puso así pelómetro, piel chinita? Pelómetro ya es ya estoy en tu edad, amigo, ya, olvídenlo, ya me estoy balconeando muy cañón en este primer episodio y es el primero, oigan, pero bueno... algo que así neta me mega encantó fue esta canción que cantan. Es que no me acuerdo ahora cómo se llama. ¿No? El segundo episodio, cuando hacen la toma con el dron. Y bueno, a mí me remitió a el coro de Harry Potter. Porque aparte británico. Segunda señal, ¿no? De tu edad. Sí, ya. Vayan contando las señales y vayan calculando cuántos años tiene Vico. ¿Quién calcule mi edad correcta? No es cierto. Tiene la posibilidad de invitarme unos tacos. Pero bueno, o sea, creo que está muy bien ambientada. Sí, las tomas son muy buenas. La verdad es que no soy muy experto en ese tipo de cosas, pero me pareció un formato bastante amigable para poder ir analizando cada una de las partes. Y ¿sabes qué es otra cosa que me gustó? Siento que cada capítulo le da espacio a una mirada, a una mirada totalmente distinta. El primero, desde esta vivencia, digamos, como contextual. El segundo, como el quiebre, ¿no? O sea, como el punto de quiebre de por qué está pasando esto. Sí, qué es lo que sucede. Y de pronto, no sé, o sea, como que yo, por ejemplo, en esa segunda vez que lo vi, veía a mi mamá y a mi hermano así al borde de sus espacios, así como diciendo, ¿qué está pasando? O sea, cuando empieza la serie uno dice, van a detener al narco más... Ay, perdón, ya dije una palabra que no sé si se podía, pero así muy cañona, ¿no? En fin, pero, en fin... El segundo capítulo, toda esta mirada, sí, adultocentrista, pero también un poco exponiendo la situación de las juventudes, ¿no? Por otro lado, en el tercer capítulo, la perspectiva de... también de las instituciones, pero también de la educación, de la salud emocional, ¿no? Sí. Y en el último, bueno, el contexto familiar totalmente, ¿no? Yo algo que rescato mucho y que me encantó de la serie es la actuación de las niñas, niños y adolescentes. O sea, de verdad, a mí me parece que es como... se llevan mucho de esta como trama y de esta historia. Total. Y que ahorita que nombrabas esto, ¿no? Como el ir de cada visión... creo que también ahí está un poco lo que no me gustó, ¿sabes? Como si habláramos de qué no nos gustó, para mí está en que, a pesar de que creo que intenta cuestionar la mirada adulta, creo que aún sigue muy basada en la mirada adulta, ¿no? O sea, como... claro. Y que tal vez está bueno porque nos invita a reflexionar y cuestionarnos cómo estamos entendiendo el mundo, pero... realmente realmente todas las personas adultas que vean esa serie van a cuestionarse eso, ¿no? Como, que creo que es como el riesgo de toda serie, película que cuestiona, que reflexiona al respecto de esto, ¿no? Pero para eso está Código de Barras. Entonces, si su mamá, su papá, su hermano mayor no entendió, ¿no le cacha?
póngale este capítulo, ¿no? Invítele unas alitas, invítele usted una pizza o algo así y póngale este capítulo después de haber visto la serie, ¿no? Yo invitaría eso, a que por lo menos después de ver la serie compartas para empezar a reflexionar sobre esto. Claro. Pero entonces, ¿tú qué has escuchado? ¿Qué has visto como que se está hablando sobre la serie? O sea, como qué es lo que más has notado que se está como destacando de esta serie. Pues en realidad, o sea, creo que, insisto, lo dijimos hace rato, por un lado creo que hay opiniones bien encontradas, ¿no? Ajá. Opiniones que dicen es muy buena, otra vez desde la visión adultocentrista, para entender a los adolescentes, ¿no? Para poder entrar en su mundo, pero también por... Es que uno ya no sabe lo que están viendo, claro. Si no lo revisan en el celular. y he escuchado por ahí a muchos papaces y mamaces, claro, decir, no, es que después de esto hicimos acuerdos y dijimos, vamos a tener las contraseñas de teléfono de nuestros hijos, vamos no van a poder ver la computadora, el iPad, lo que sea, con la puerta cerrada, ¿no? O sea, como que están tomando medidas que son como bien de, ¿qué está pasando? Y que aparte, ¿no? O sea, nosotros que trabajamos con adolescentes y jóvenes, no es por asustar a los papás, papitos y mamitas que vienen en las escuelas. Papitos y mamitas. No es por espantarles y asustarles o generar pánicos, pero sus hijas e hijos tienen 1000 maneras más de comunicarse con el exterior, con el internet, que ustedes honestamente desconocen, ¿no? Claro. Y no es como para generar temor o preocupación, sino para reconocer que, pues, ¿qué debemos de cultivar, ¿no? Como el vigilar o el generar confianza, ¿no? Como para que sea un diálogo. Ajá, para que tenga la confianza de que sepa que cuando vea esto me va a consultar o compartir o preguntar o decir algo, ¿no? Claro. Y que eso creo que es un poco más valioso, ¿no? Y que es uno de los códigos que vamos a analizar. Ajá. Pero bueno. Sí. Y por otro lado también está esta otra polémica de decir, justo varias compañeras lo han dicho, no romanticemos este acto tan atroz que es el feminicidio. Pero... y en este sentido creo que es un punto válido, ¿no? Y como decías hace rato, es un riesgo que se corre al poner en una pantalla este tipo de situaciones. Pero algo que me parece muy valioso es que se está nombrando, ¿no? Sí. Se está nombrando tal cual en los espacios de socialización que al final del día terminan educando a chicos grandes y no tan grandes. Sí, y que por ejemplo yo mucho de lo que escucho y leo y veo como de las series, sí hablar por ejemplo de la masculinidad, ¿no? Que es un tema que trabajamos acá y que conocemos mucha banda que se dedica a hablar de eso y que creo que está súper chido. O sea, a mí me encanta que se hable desde esa perspectiva, pero de pronto le entran demasiado este tema de los incel, de los red pill, de estos grupos de la manósfera o machósfera o manosfera, como la quieran nombrar, ¿no? Pero que aparte, pues realmente de eso va la serie, ¿no? O sea, como sí es un tema que está presente, sí es algo que se nombra, pero creo que de lo que en realidad va es de la vivencia de los chavitos viviendo esa masculinidad sin acompañamiento, ¿no? O sea, como, claro. Que esa es mi perspectiva, ¿no? O sea, y habrá que pensar y cuestionar, pero pues tal vez habría más cosas que ver, ¿no? O sea, y creo que eso nos da oportunidad de este espacio como para ir más allá de esa como primera imagen, ¿no? Y que aparte creo que es como el pánico, ¿no? El decir... Es que están estos grupos de hombres que son súper violentos y que entonces van a influenciar a nuestras hijas e hijos, ¿no? Y bueno, en realidad creo que hay más cosas allá afuera, ¿no? Entonces eso está como interesante de reflexionar a mi parecer. Y entrando por allí, o sea, ¿qué es lo que te conecta de esta historia respecto de estos saberes o ideas de cómo ser vatos, ¿no? Porque creo que va muy en torno a eso, ¿no? Pues yo creo que es el centro de la serie en realidad, o sea, ¿qué es lo que actualmente se está diciendo sobre qué es ser vato, ¿no? Y que no es muy diferente en realidad a lo que se ha venido diciendo desde antes. Pero ahora, a mi parecer, está revuelto de ideas, conceptos, ¿no? Anglicismos, frases, todo tipo de cosas que se dicen sobre qué es ser vato, que tiene que ver con si eres alfa, si eres beta, si eres sigma, si eres qué, ¿no? Pero en el fondo me parece que lo que se sigue contando sobre ser vato es, ¿eres capaz de demostrar que eres hombre o no? Claro. Y que creo que se va a conectar totalmente cuando hablemos de estos códigos, pero que en realidad es eso, o sea, ¿por qué el chico hace lo que hace?
pues en un afán también de demostrar que no es lo que están diciendo que es, ¿no? Claro, porque hay como todo un contexto social dentro de la escuela, ¿no? Ajá. Que le está negando esta identidad masculina que debería de ser, ¿no? Sí. Y no reconociendo todas las otras que sí son, ¿no? A mí me parece algo bien valioso cuando habla de, pues que no es bueno en deportes, ¿no? Pero sí es bueno en otras cosas, ¿no? Y él no lo alcanza a ver, ¿no? Incluso su familia no lo valida, sino hasta el último capítulo, ya estoy spoileando otra vez. Me prometí a mí mismo que no lo iba a hacer, pero bueno. Entonces, justo, creo que tiene esta idea también como del peso. O sea, yo cuando lo veía y cuando veía a Jamie, que es el protagonista, decía, híjole, está muy cañón porque también lleva consigo un peso importante de lo que su círculo social le está demandando. Pero también ellas, ¿no? O sea, había todo un peso respecto de lo que se esperaba de ellas como mujeres dentro del contexto escolar, lo que se esperaba de ellos dentro del contexto escolar, ¿no? Y en sus modos de relación, ¿no? Claro. Alguien que así a mí me rompió el corazón y que fue como uno de los personajes con los que de una manera muy cercana empaticé, fue con esta mejor amiga de Katie, ¿no? ¿Cómo se llamaba? ¿Tú te acuerdas del nombre? No me acuerdo. Y la vi 2 veces, pero es que ya tengo una edad. Yo solo me acuerdo del nombre de Jamie, y de hecho hasta ahorita me estoy dando cuenta que no me acuerdo el nombre de la chica. Katie. Claro, o sea, sí, que eso habla de sí. ¿A qué le damos atención? ¿O qué le di atención yo, no? O incluso la narrativa de la serie, en dónde puso el foco, ¿no? Sí. Porque justo una de las cosas que mencionan en la serie y que menciona justo la sargento, ¿no? Es, yo no quiero que la historia de ella quede invisibilizada y solo se cuenta la historia de ella, ¿no? Y el sargento le dice, es que estamos aquí por ella también, ¿no? Sí, claro. Entonces, híjole, son una serie de historias que se van entretejiendo, ¿no? Digo, ahí ya no daba tiempo y seguramente hubiera sido también muy duro ver la vivencia de la mamá, de la familia de Katie, ella, ¿no? Sí. O sea, ¿qué es lo que pasaba en ese otro espacio que la historia no nos está contando, ¿no? Sí. Y que bueno, nos dejan ahí como a nuestra imaginación poder como reflexionar o a lo mejor ponernos a pensar qué estaría pasando ahí, ¿no? Sí. Justo en esa toma donde el papá de Jamie va a dejar las flores y ves ese altar que hay en el lugar donde pues sucedieron las cosas, pues da cuenta precisamente de todos esos vínculos que quedaron atrás y que ya no va a poder volver a tener Katie. Y a mí me parece que en realidad quien es el protagonista de la serie no es en todo caso Jamie, sino la comunidad, ¿no? O sea, como la familia, la escuela, los amigos, la amiga, ¿no? O sea, los maestros, ¿no? Toda la gente que está alrededor parece ser que es en realidad quien protagoniza, ¿no? Porque ahorita nombrabas esto, ¿no? ¿Cuál es la reacción de las personas en torno a esto que está pasando? Los vatos o los hombres, como desde el enojo, la frustración, la desconexión con las emociones, ¿no? O sea, desde los compañeritos, ¿no? Que de pronto les cuestionan y unos dicen, no, pues es que hay que buscarlo y agarrarlo a golpes, ¿no? Y ir a la prisión y a ver si lo podemos agarrar, ¿no? Y otros que están como desconectados y en lo suyo, ¿no? O sea, acaban de desvivir a una persona y aún así ellos están en lo suyo y no les importa, ¿no? Claro. Ajá. Y mientras esta chica viviendo un dolor y un duelo muy profundo, porque perdió a su mejor amiga, una red de apoyo, ¿no? Como cosas muy valiosas. Su red de apoyo. Porque ella nombra y dice, es que en mi casa mi mamá no me quiere, ¿no? Exacto. En la escuela la pedagoga como que lo quiere reducir otra vez a te voy a mandar a terapia y ella dice, estoy harta de esto, ¿no? Y termina abandonando el aula, ¿no? Para mí fue súper impactante justo esa escena donde ella sale de la escuela y se queda viendo hacia la escuela, pero luego a otro horizonte y como me dio a mí esa sensación como de perdida, de ya no tengo un lugar en el mundo, porque Katie era mi lugar en el mundo. Sí, ¿no? Y no queremos contar todo, ¿no? Como para que haya todavía cosas que ver, pero, o sea, a mí sí me parece que lo que habla sobre la familia, ¿no? En particular, es la representación más clara de cómo estas ideas sobre el ser vato no solamente algo de los chicos, ¿no? O sea, porque de pronto cuando pensamos en este tema de la manósfera y así, se habla mucho de los adolescentes, de los jóvenes en estos espacios, pero a ver,
quiénes fueron las personas que han votado por estos personajes que ahora son presidentes y que soportan estos grupos, ¿no? Claro. Personas adultas, hombres adultos y mujeres adultas, ¿no? Entonces, en la familia de Jamie, de lo que va hablando a mi parecer es las mujeres por un lado como procesando el dolor, siguiendo con la vida, sosteniendo la familia también demás, y el papá atorado, como claro, sin procesar. Y solo eso, como para no spoilear muchísimo más, solo como cuando llegan a la tienda y se encuentra con este otro chico que también dice, no, pues yo apoyo a Jamie, ¿no? Y lo que vemos es este sostenimiento entre vatos también de estas acciones, ¿no? O sea, como por un lado vatos no entendiendo, vatos reproduciendo estas mismas acciones de algunas otras formas violentas o así, y vatos como pues simplemente siendo cómplices, ¿no? O sea, como no voy a decir nada, no voy a hacer nada, pero yo también te apoyo, ¿no? Y sabes, a mí también que me llama la atención los vatos detrás del sistema, ¿no? Claro. O detrás de los sistemas. Sí. Desde el sistema judicial y el sistema policíaco, ¿no? Que despersonalizan, deshumanizan el trato hacia las personas, ¿no? O sea, me acuerdo muchísimo de este encargado como del monitoreo de cámaras diciendo, claro, ahí está la ardilla, ay, creo que ese era fulano de tal, en todo caso no importa, igual está en un episodio más, ¿no? Pero también, por ejemplo, algo que me impactó muchísimo fue, hay una conversación entre la pedagoga y un maestro, y la pedagoga dice, creo que tenemos que hacer círculos de escucha por esta situación. Y el maestro le dice, ¿sabes qué? Ni empieces, o sea, ni empieces, a mí no me des más trabajo, no, ni se te ocurra decir ese tipo de cosas, ¿no? Y ella rebasadísima porque creo que emocionalmente le está interpelando esta situación, ¿no? Interpelando, otra palabra de la vida adulta. Pero, o sea, justo... es justo todo este tema de cómo los vatos ahí están como desconectados totalmente de la humanidad. Es más, el oficial que recibe a Jamie y que le empieza a cuestionar y que para poder ingresarlo también es otro más, ¿no? O sea, sí. Creo que la serie da para hablar de muchísimo, o sea, como abordar muchísimas cosas, pero como que algo que también me parece interesante es como... ¿Tú ya habías escuchado estos grupos de vatos así como tipo incels y esas cosas? ¿Cuál es, o sea, como viendo esta historia, cómo conectas con esto en tu vida, ¿no? O sea, como cuéntame tu historia, Vic. No, o sea, pero eso te conecta con algo que hayas visto, escuchado, o sea, ¿te parece cercano o ni al caso? ¿Qué opinas tú? Aquí voy a usar otra frase de vida adulta, ¿no? O sea, en mi época, ¿no? O sea, claro que existía, ¿no? O sea, claro que existía, pero ¿sabes qué es lo que yo, o sea, estaba este tema de molestar a el chavito que no performatizaba al estereotipo de vato, ¿no? Al que no le gustaba jugar fútbol, ¿verdad? Y entonces el que nunca iba a tener novias, ¿no? O sea, el que nunca iba a poder demostrar que es lo suficientemente hombre como Iván, ¿no? Así. Iván, ¿estás ahí? Ve nuestro podcast, por favor. Bueno, Iván de secundaria, primaria, algo así. Primaria, ya sí. Para que otros Ivanes no... Diego Rivera. La primaria Diego Rivera. No. Pero, o sea, sí, ¿no? Entonces, claro, solo que en ese tiempo, pues no existía como todo este tema de las redes, no existía. Entonces, ese acoso, esa situación de opresión duraba de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Gracias, señor presidente, que dijo hagamos escuelas de jornada completa, ¿no? Y entonces me dio más horas, ¿no? Más horas de acoso. No, oye, que aparte eso es clave, o sea, claro, que los niños pasen más tiempo en la escuela para que los adultos puedan seguir trabajando, ¿no? O sea, sí. Ahí lo dejamos, ¿no? Capitalismo. No, y justo sin este tipo de prevención de decir, bueno, y la escuela está siendo realmente un espacio seguro para las infancias, ¿no? Entonces, sí, me queda claro que yo no lo nombraba de esta forma, ¿no? Como incel, ¿no? Y que también responde a una serie de anglicismos y de cosas ahí. Cultura pop, ¿no? Sí, la cultura pop que hoy está saliendo, ¿no? Pero me queda claro que cuando lo veía,
al menos sí todavía recordaba mi infancia, ¿no? Entonces todavía me recordaba a mí viviendo los espacios educativos de esa manera, ¿no? Entonces, sí, a mí me conectó mucho con el tema de redes sociales porque yo cuando iba en la secu ya había redes sociales. Ya había redes sociales. Ya había redes sociales, ¿no? Ya había high five. Para quienes sean contemporáneos a mí, estaba Los Seguidores de la Grasa y Legión Hulk y estas cosas. No sé si alguna vez lo escuchaste. No. Bueno, mucho antes de eso estuvo La Jaula, que aquí en México era muy popular porque era como un lugar donde echaba chisme de otras escuelas y así. Pero después vinieron estos grupos de Facebook donde la neta éramos puros vatos bien machines, ¿no? O sea, bien todo esto, ¿no? Y entonces mucho de lo que se escribía ahí tenía que ver con esto, pero yo no lo ubicaba desde el tema incel, ¿no? O sea, como que esos conceptos no están tan presentes, ¿no? Te estoy hablando hace 14, 15 años más o menos, ¿no? Entonces me acuerdo de yo ver chicos que decían como es que ninguna mujer va a querer estar conmigo porque soy así. Yo decía, pues claro que no, compa, porque eres un güey bien nefasto, ¿no? Yo así lo juzgaba, ¿no? Y creo que... Claro, Ares. Justo con eso tiene que ver también este tema del ser vato, ¿no? Porque yo juzgaba desde mi posición de vato como de, ay, pues tú porque eres bien nefasto, ¿no? Pero en realidad no complejizaba, no alcanzaba a ver lo que implicaba para él, ¿no? Como este sufrimiento, este dolor, ¿no? Pero también había muchos chicos ahí que hablaban de ejercer este tipo de acciones, ¿no? Acompañado de memes, de historias, de cosas así, ¿no? O sea, incluso se hizo muy popular alguna vez porque hubo un chico que en una ciudad del país hizo algo como muy grave en su escuela, ¿no? Y lo grabó y lo subió a esta página. Pero entonces, o sea, como que ver la serie me conectó con esas experiencias, ¿no? O sea, como de estar en esos grupos de Facebook donde se compartían esos memes y nos reíamos todos, ¿no? Y como que parecía como bien chistoso, ¿no? Pero claro, lo veo y digo, chale, o sea, yo pude haber sido él, o sea, pude haber estado en esa posición, ¿no? O sea, y pude haberme, o sea, también, o sea, si hubiera estado en esas mismas circunstancias, posiblemente habría podido también ser un vato que hiciera algo así, ¿no? Y es algo que en ese momento yo no alcanzaba a ver, ¿no? Simplemente era como de, pues, morros, nefastos, que tienen actitudes feas, ¿no? Que no se bañan, que no, o sea, como el estereotipo, ¿no? Y yo así los veía, ¿no? Pero en realidad pues eran chavos que también estaban sufriendo. Y creo que es lo que la serie también quiere mostrar, ¿no? Que detrás de todas estas cosas que son muy, muy, muy graves y terribles porque afectan de formas muy profundas, pues hay un dolor muy grande de la familia, de la comunidad, y que deja como una herida, ¿no? O sea, que va a tardar en sanar, que va a ser difícil poderla, pues sí, como cambiar un lugar donde la gente lo sienta como de una forma distinta. Claro, sí, y está muy fuerte, ¿no? Pero, amigo, tengo la respuesta a ti. ¿Qué deshace? Ven a visitarnos y aquí nosotros te ayudamos con eso. No, gracias por compartirlo. Amigos, ¿no? No, pero gracias por compartirlo, porque realmente creo que esa es la posibilidad o la magia de este tipo de espacios que están visibilizando hoy en día este tipo de problemáticas, ¿no? Digo, en mi tiempo, otra vez, pues que, o sea, lo que veíamos era Goku, Pokémon, ¿no? Era como, y en realidad no había como un espacio para llevarnos a pensar, ¿no? En todo caso, mujer, casos de la vida real, Dios tenga en su santa gloria a Silvia Pinal, ¿no? O sea, pero, ¿sabes? O sea, como que esos espacios... Y era lo más cercano a una crítica social, ¿no? Lo más cercano. Medios de comunicación. Pero que aparte era solo para mujeres. Sí. O sea, solamente ellas lo veían, ¿no? Porque yo me acuerdo de que el mensaje era como de mujer, mucho ojo, ¿no? Así como no te dejes que te hagan estas cosas, ¿no? Y la narrativa también en muchos de esos capítulos era como... Pues ni modo, o sea, te toca sostener, te toca las mujeres siendo el pilar de las familias, de evitar ese desquebrajamiento de la institución familiar. No sé, o sea, creo que sí, da la posibilidad entonces estos espacios a espejear nuestras propias vivencias, ¿no? Sí. Pero a espejearlas no desde una invitación a el coraje o a revivir estas heridas del pasado, sino a decir... Pues bueno, ¿qué hice con esto? Y también como a valorar quizá todos estos saberes que en ese momento no nos dábamos cuenta, que nos ayudaron a sortear esas experiencias de vida y que hoy nos tienen aquí cuestionándonos quizá qué es ser hombres, cómo nos vinculamos con las mujeres desde otras lógicas más horizontales, más igualitarias, ¿no? Y que creo que cuando hablas de esto de antes, ¿no? Creo que tiene que ver con también
estas críticas a esta forma de relacionarnos no están tan presentes, ¿no? O sea, como en lo cotidiano, ¿no? Entonces, creo que a medida de que se han hecho más presentes, también como el contraataque, por así decirlo, desde este machismo, ¿no? Desde estos grupos como que apoyan una forma natural, ¿no? O biológica de ser hombre, ¿no? Que eso ya en otros episodios seguramente lo podemos... Eso todavía es más adulto que mi adultez. Sí, eso que está de fondo en realidad, pues ahora va tomando más fuerza porque también los grupos que cuestionan esto están tomando más fuerza, ¿no? Claro. Entonces, creo que es como observar esa interacción, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué lugar estamos ocupando los vatos en esta conversación, ¿no? O sea, como, creo que la serie podría ser un buen, como momento para cuestionarnos, y yo como vato, ¿qué estoy haciendo? Porque yo recuerdo que hace algunos años yo vi un meme que decía como de cuando eras adolescente y estaba de moda ser antifeminista, cuando creces y te das cuenta que estás bien menso, ¿no? O sea, como una cosa así, ¿no? O sea, y entonces, claro, ¿no? O sea, por un lado suena chido pensar en que maduras y te das cuenta de que estabas mal, de que no tenías las bases, demás. Pero también es bien adultocéntrico decir como de los morros están mal, ¿no? O sea, cuando seas adulto lo vas a entender. No, o incluso es que no has llegado a ese momento de tu proceso. Claro. Todavía no te llega tu momento de entender eso, ¿no? Entonces, eso nos da una autoridad moral, ¿no? Como de, claro, es que yo entendí algo que tú todavía no has entendido. Pero ¿qué pasa cuando reconocemos que en realidad el entenderlo no es una tarea individual, sino una tarea colectiva, ¿no? O sea, entonces... Pues sí, o sea, no todo el mundo estamos en el mismo punto, no todo el mundo hemos entendido las mismas cosas, pero pues ¿cómo le hacemos para jalar a quienes a lo mejor no han entendido algo a que nos ayuden a reflexionar en eso? O incluso para pedirle a alguien que ya cachó algo que yo no he cachado, oye, ¿cómo le hago para entender eso, no? ¿Qué tendría que considerar, qué tendría que pensar para entender esas cosas, ¿no? Esos temas. Sí, generar estos espacios de poder compartir estas sabidurías, estos... Pues sí, y darle voz a todas las experiencias de vida, ¿no? Creo que también es algo sumamente importante. Bueno, y justo hablando de esto, vayamos ya ahora a ver qué códigos. Ay, sí. ¿Qué códigos identificamos justo? Los códigos. Los códigos que identificamos en precisamente este tema de toda la narrativa de adolescencia, ¿no? Como estas ideas que nos introyectaron de lo que significa ser hombre, de lo que significa ser papá o mamá, ¿no? Ajá. Hermana mayor, o sea, cuéntame, ¿qué viste? A ver, o sea, primero como para quienes estén escuchando, viendo, estando aquí con nosotros, cuando hablamos de códigos hablamos muchas veces de como reglas o normas, ¿no? O sea, como lo puedes imaginar como esas ideas que de pronto vienen a tu cabeza cuando dices, yo no debería estar haciendo esto, ¿no? O en realidad en esta situación que debería estar haciendo, ¿no? Y entonces viene como una respuesta automática de tienes que vigilarlo, ¿no? O tienes que revisarle el celular, ¿no? Iba a decir Pepe Grillo, pero otra vez me iba a echar de cabeza. Sí, exacto, sí. Y entonces a mí los códigos que más me llaman la atención son los que tienen que ver con qué hicieron que Jamie actuara de esa forma, ¿no? Creo que está el código de un hombre no debe permitir que le traten de esa manera, ¿no? O cómo un hombre demuestra que es hombre, ¿no? Y entonces a esa pregunta pueden venir muchos códigos, ¿no? De un hombre debe de imponerse, demostrar quién es, hacer lo que le toca hacer, ¿no? O sea, que cuando voy a las escuelas y platico con los chicos sobre esto, pues en claro, o sea, les digo, oye, ¿cómo reaccionas si de pronto estás jugando fútbol y alguien se te mete y te empuja, ¿no? O sea, hasta hace un ciclo escolar o dos, la mayor parte de las respuestas era, pues te agarras a golpes y le demuestras quién es quién, ¿no? O sea, cosas así, ¿no? Algo que me ha parecido interesante es que a partir de cierto tiempo para acá, cada vez más dicen como de, pues lo ignoras y te vas, ¿no? Y dices, órale, eso está chido, ¿no? Porque está cambiando, porque está modificándose, ¿no? Pero también cuando hablamos de otros escenarios donde hablamos, ¿y qué pasa cuando un hombre se le mete a otro hombre en el carro, ¿no? Manejando, ¿no? Claro. No, pues tienes que... O sea, siempre hay referentes. No lo dejes pasar. Ajá, exacto, ¿no? Porque entonces eso en qué te convierte, ¿no? Acá en Gendes usamos un manual, ¿no? Y entonces hablamos como de estas cosas y decimos, ¿quién eres si no eres ese que se impone, ¿no? Ese que demuestra, ¿no? Pareciera que quedas vacío, ¿no? O sea, como que ya no hay nada detrás de eso. Yo ubico como esos códigos, ¿no? Que tienen que ver con qué tienes que hacer para demostrar que eres hombre, qué cosas tendrías que estar haciendo, cómo relacionarte con las mujeres, ¿no? Y que en la serie nos muestra que Jamie está muy confundido con cómo relacionarse con las mujeres en realidad, ¿no? Claro. Como que no tiene un referente claro de qué tendría que estar haciendo, porque ya lo que hizo ya se dio cuenta que estuvo mal, ¿no? Pero ahora ¿qué queda? ¿No? ¿Qué más hay? Sí, y que al final del día estos códigos son como esta herencia
que ojalá se modifiquen, ¿no? Pero que tiene que ver justo con esta idea de lo que aprendí de, ¿no? O sea, lo que aprendí de mi papá, lo que aprendió mi papá de su abuelo, bueno, de su papá, ¿no? En este caso, del abuelo, ¿no? Y entonces que se van replicando y se van de alguna manera transformando, dejando de hacer ciertas cosas, pero al mismo tiempo siendo distantes. A mí algo que me llama mucho la atención es esta idea de que los hombres no pueden compartir las emociones. Sí. O sea, el acompañamiento emocional, incluso de presencia, cuando habla de que su papá no le volteaba a ver, ¿no? O sea, para mí es sumamente fuerte, porque precisamente Jamie es un personaje, un joven que no se siente visto, que no se siente validado en ningún sentido, ¿no? Y que ese código está atravesando también las instituciones. O sea, en la escuela, total despersonalización del alumnado, ¿no? En el sistema judicial y en el sistema de procuración de justicia, total despersonalización, ¿no? Y en el sistema de salud, cuando este monitor de las cámaras está hablando y refieren a que vino antes otro psiquiatra, a mí algo que me parece increíblemente fabuloso es cómo la psiquiatra de ese tercer capítulo logra hacer algo que tendría que suceder en la práctica de acompañamiento terapéutico, psicológico o psiquiátrico, que es no juzgar a la persona, ¿no? Y ella logra salirse, digamos, como de esta idea de ver a Jamie como el perpetuador de este delito, ¿no? Y empieza a verlo como persona, ¿no? Sí. Y ese cambio hace que Jamie pueda sentirse visto, o al menos es lo que me transmite. Pero también genera una gran incertidumbre, ¿no? Porque entonces conecta con sus emociones. Claro. Pero ¿y ahora qué hago con esto, no? También ahorita que hablabas de estos códigos de las emociones, cuando el papá dice, ¿no? ¿Cómo no lo tuve que haber educado bien porque yo fui educado por mi padre, ¿no? Y entonces creo que eso lo que muestra es que a veces los códigos parecieran funcionar. Y esa es la razón por la que los mantenemos. Si no nos sirvieran para nada, no los tendríamos en la vida, ¿no? Nos sirven para cumplir con lo que esperan de nosotros. A veces nos sirven incluso para hacer cosas buenas o propositivas, ¿no? Pero en realidad la mayor parte del tiempo nos limitan a qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer. Y entonces veo al papá como muy atorado en las emociones, ¿no? O sea, como sin poder expresar, sin poder vivir, sin poder hacer lo que siente. Pues justamente por estos códigos, ¿no? Claro. Porque tengo que ser el que se mantiene fuerte, tengo que ser el que no expresa lo que dice, el que protege, el que sostiene a la familia, ¿no? El que no hace que nadie se derrumbe, ¿no? Entonces, creo que como vamos viendo, hay muchos códigos ahí, como en todos los espacios, que hablan sobre qué es lo que tienen que estar haciendo, ¿no? Cómo vivir las emociones, cómo esto que son hombres, e incluso los amigos, ¿no? Que no pueden nombrar lo que saben porque es una traición, ¿no? Y hay un pacto ahí. Eso los volvería menos hombres. Yo creo que da para pensar muchísimo, ¿no? Y para hablar horas sobre eso. Si usted tiene un código adicional que a lo mejor no nombramos aquí, por favor póngalo en la cajita. No sé si va a haber cajita Memo Sux, pero en la plataforma, pues, donde... Sí, donde puedan escribir, escríbanlo en un cuaderno, en una hoja, en donde quieran, en su celular. Si no, nos lo mandan a Agentes AC y ya entonces nosotros lo vamos viendo, ¿no? Pero, pues sí, esa es la idea. Sí. Oye, pues, ¿con qué te quedas? ¿Con qué te quedas de este espacio? Me quedo con que en realidad los adultos no hemos entendido nada. Con que creo que para poder limitar o sea, en realidad es para poder acabar con estas actitudes que nos parecen nefastas, violentas, ¿no? Como todas estas cosas que no queremos que ocurran, pues tenemos que entender cómo están viviendo los adolescentes y los jóvenes, ¿no? Creo que eso es como lo que yo me quedo, el voltear a ver hacia allá y escucharlo y entender desde sus palabras, no querer que me lo expliquen en mis palabras o en mis formas o en mis maneras, sino entender desde cómo lo están viviendo. Porque creo que cuando les hablamos sobre lo peligrosos que son estos discursos sin celo, red pill o cosas, pues en realidad no lo entienden porque tampoco les importa a lo mejor, ¿no? No conectan porque en realidad ni siquiera les llama la atención, ¿no? Entonces, yo me quedo con eso, con escucharles, ver qué es lo que sienten y creo que a partir de eso cuestionar estos códigos. Pero, ¿tú qué piensas? ¿Qué te quedas tú? Híjole, a mí me queda como esta idea de
la necesidad de la empatía que tenemos y la necesidad de empezar a ver todo desde una visión colectiva, ¿no? Claro. No reduccionista de las adolescencias, la escuela, el sistema jurídico, ¿no? Los hombres, la mamá, o sea, sino verlo todo como un conjunto. Claro. Y entender que lo que una parte del sistema hace afecta al resto, ¿no? Exacto. Y en ese sentido, contactar mucho con qué me está diciendo esto. Me quedo también con la esperanza de que este pueda ser un espacio en el que pues no solamente eventualmente hablemos tú y yo, podamos interactuar con ustedes, pero también podamos interactuar con otras personas, justo como para darle voz precisamente a todas estas puntos de vista de esto que está sucediendo, que esto que está, me parece, positivamente visibilizándose en estas plataformas, en cine, en televisión, en música. Sí, claro, o sea, creo que es un poco de lo que vamos a ir viendo a lo largo del desarrollo de este podcast. Les invitamos a que se sumen, a que sean parte de la conversación y a que cuestionemos estos códigos que van apareciendo en estas barras de contenido que nos ofrece el medio digital. Sí, definitivamente. Y escriban, comenten, platiquen ustedes qué piensan, si están de acuerdo, si no están de acuerdo, qué es lo que ustedes observan, si se nos fue algo, coméntenlo y pues si no, nos vemos en el siguiente episodio donde hablaremos de otra barra y andaremos analizando sus códigos. Muchas gracias. Bye.